Siguiente orden del día, proposición no de ley relativa a la consolidación de las relaciones entre España y Bosnia y para abrir el proceso de su adhesión a la Unión Europea. El Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra para su defensa el señor Pedro Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Proponemos esta iniciativa con el objeto de fortalecer los lazos que unen a España con Bosnia y también de trabajar por garantizar un futuro europeo al pueblo bosnio dentro de las instituciones comunitarias. Y planteamos esta iniciativa, señorías, en un momento delicado pero importante para el presente y el futuro de Bosnia. En primer lugar, porque hace escasas semanas este Parlamento, como Estado miembro de la Unión Europea, ratificó el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Bosnia, que ha tardado mucho tiempo en cocinarse por parte de las autoridades bosnias y que fue aprobado finalmente por Bosnia en junio del año 2009. En segundo lugar, porque se ha producido a finales del mes de diciembre del pasado año la solicitud de Serbia como candidato a la Unión Europea y tenemos a Croacia prácticamente a las puertas de ingresar como Estado miembro en la Unión Europea. Y ustedes sabrán, como yo, que prácticamente el 50-55% de la población bosnia tiene fuertes lazos familiares, culturales, con el pueblo croata y el pueblo serbio. En tercer lugar, porque se van a producir en otoño de 2010 las elecciones presidenciales en Bosnia, elecciones que vienen precedidas por el continuo enfrentamiento entre ambas entidades, la entidad croata y Bosnia y la entidad serbo-bosnia, la desautorización de algunos políticos bosnios, sobre todo los ultranacionalistas, a la figura del alto representante designado por la comunidad internacional en los acuerdos de Dayton y, por consiguiente, cuestionando en muchas materias los acuerdos de Dayton e intentando consolidar y mantener el status quo, es decir, consolidar la división étnica entre ambas entidades. Por último, el reto de Bosnia, que debe de afrontar a lo largo de este año y en el horizonte más inmediato, es dejar atrás el protectorado creado tras los acuerdos de Dayton y ser realmente un Estado soberano, como paso previo e imprescindible a su adhesión a la Unión Europea. La Comisión Europea en este aspecto ha sido muy tajante y reiteradamente contundente en sus afirmaciones y en sus conclusiones cuando pues ha expresado al pueblo bosnio que si quieren ser parte de la Unión Europea deben de ser un Estado autónomo. Efectivamente, Bosnia es un Estado soberano reconocido por Naciones Unidas, pero de facto es un protectorado, porque la figura del alto representante de Naciones Unidas es una figura que hasta incluso desde el punto de vista de los poderes que le otorga Dayton a través de los poderes llamados de Bonn, tiene un mayor poder hasta incluso que el ordenamiento constitucional creado en Bosnia por sus autoridades políticas. Con lo cual, la Comisión Europea y también el conjunto de la comunidad internacional lo que apuesta es por, de alguna manera, permítanme la expresión, la emancipación de Bosnia, la constitución de verdad de un Estado soberano en Bosnia y dejar atrás el protectorado internacional creado con la figura del alto representante tras los acuerdos de Dayton. Pero claro, cerrar la oficina del alto representante supone, entre otras cuestiones, que las autoridades bosnias hagan sus deberes, tal y como ha puesto, por cierto, de manifiesto en un último informe el alto representante de las Naciones Unidas en Bosnia. Y hacer los deberes también es algo a lo que instó la última presidencia europea que precedió a la presidencia española, es decir, durante el último semestre del año 2009, con Carl Bildt, que fue hace tiempo ya alto representante de la comunidad internacional en Naciones Unidas, hoy es ministro de Asuntos Exteriores del gobierno sueco y que de la mano del gobierno estadounidense ofreció un pacto a las autoridades bosnias dentro de un proceso denominado el proceso de Butmir para producirse ese conjunto de reformas que tendrían que ser afrontadas por las autoridades bosnias, conseguir emanciparse y conseguir terminar con ese protectorado internacional y reforzar, entre otras cuestiones, las instituciones comunes para ser de verdad Bosnia, llegar a ser en un futuro inmediato, señorías, un Estado con instituciones comunes y no dos entidades prácticamente enfrentadas. A ello también se refiere nuestra proposición,
a la necesidad de reactivar el llamado proceso de Budimir, con ese nombre o con otro, pero efectivamente a reactivar el proceso de Budimir y, por tanto, a reforzar las instituciones comunes en el propósito de afianzar un Estado multiétnico en una región, los Balcanes occidentales, donde efectivamente la persecución y el exterminio del diferente han sido una realidad desgarradora durante los conflictos bélicos de la década de los 90. Bosnia, por lo tanto, señorías, se enfrenta a retos de enorme envergadura y no puede, por supuesto, quedar descolgada de un futuro compartido con el resto de la Unión Europea y con el conjunto de los Balcanes occidentales, singularmente con el futuro de Serbia y con el futuro de Croacia, que ineludiblemente están en el seno de la Unión Europea. Desde el inicio del conflicto, España ha sido muy solidaria con la suerte de Bosnia. Hemos sido de los principales donantes en la ayuda a la cooperación. Nuestras Fuerzas Armadas han ayudado a la estabilización y, por supuesto, también a la reconstrucción del país. Hemos perdido, por cierto, soldados españoles en Bosnia, a los cuales quiero rendir tributo en esta intervención. Y esa colaboración española con Bosnia, desde luego, continúa en el presente y continuará en el futuro, entre otras cuestiones porque tenemos proyectos de indudable impacto social y emocional también en el pueblo bosnio, como pueda ser, por ejemplo, la reconstrucción de la biblioteca de Sarajevo, destruida durante el asedio a Sarajevo en la guerra civil de la década de los 90. En resumen, con esta iniciativa, señorías, lo que proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista al resto de los grupos parlamentarios es que a través de esta iniciativa también el Parlamento español exprese su solidaridad, su compromiso con el pueblo bosnio en momentos de enorme dificultad, a las puertas de unas elecciones presidenciales el próximo otoño de 2010, donde la retórica ultranacionalista está dominando actualmente el debate político en este lugar de los Balcanes occidentales y, desde luego, expresar nuestro compromiso en trabajar por el futuro europeo de Bosnia, que ineludiblemente pasa por pertenecer como Estado miembro que se merece a la Unión Europea. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Sánchez, por el Grupo